Yo soy el obispo Copaz de la diócesis de Jackson. Estoy aquí para invitarlo a apoyar la campaña Unidos en Misión para la diócesis de Jackson. Gracias por tu presencia. Unidos en Misión por toda nuestra diócesis, desde pequeñas comunidades rurales hasta ciudades grandes. La diócesis de Jackson abarca aproximadamente 38,000 millas cuadradas, lo que la convierte en la diócesis católica más grande al este del río Mississippi. Mississippi es una tierra de fe profunda, raíces sólidas y esperanza duradera. La diócesis de Jackson presta servicio a 65 condados con 89 parroquias y misiones, 12 seminaristas, 53 sacerdotes, 22 sacerdotes jubilados, 45,000 católicos y 17 colegios católicos y centros de educación infantil. Hoy se nos invita a seguir construyendo sobre ese legado, unidos en misión, para fortalecer nuestras parroquias, formar a los futuros sacerdotes y garantizar que la Iglesia siga siendo un faro de esperanza para las generaciones venideras. No podemos nosotros seguir pensando que las comunidades crecerán por sí solas sin acompañamiento, y el acompañamiento lo hacemos los sacerdotes. Con esa vocación de servicio y de acompañar, creo que eso es lo que necesitamos en este momento. Ahora es el tiempo oportuno para recaudar fondos en la diócesis de Jackson por dos causas: la educación de seminaristas y también la fuerza de nuestras parroquias en toda la diócesis. Trato de siempre estar disponible a la comunidad. Sé que hay muchas necesidades y pocos sacerdotes, sobre todo hispanos. El ministerio, uno de los ministerios que me gusta mucho, la confesión. Trato de estar dispuesto para ellos. Y pues la otra pues sería pues la Santa Eucaristía. Bueno, yo creo que no solamente es para nuestra diócesis, sino para toda la Iglesia. Los sacerdotes son una parte fundamental de la vida de la Iglesia. Formar sacerdotes para el futuro es muy importante, especialmente en nuestra comunidad, que lastimosamente no tenemos sacerdotes para cada domingo. Animar a los jóvenes de hoy en día a empezar este futuro es muy importante para la fe católica. Sentí mi llamada al sacerdocio mi primera vez cuando era niño. Me quedé pensando en cómo un sacerdote sirve la iglesia, la misa, y viendo cómo el sacerdote estaba consagrando la Eucaristía, me daba mucha emoción, mucha alegría, sentí unas ganas de hacer eso. Creo que la formación de seminaristas es crucial. Necesitamos urgentemente sacerdotes fuertes, compasivos, pero sobre todo llenos de mucha sabiduría, que sepan acompañar al pueblo de Dios en su camino de fe y en su camino en este país. Invertir en los seminaristas pues es la base, y se necesita tener seminaristas bien formados para que guíen espiritualmente a su pueblo. Es una inspiración a mí como un padre, porque como padre yo quiero tener hijos de fe, hijos en la fe. Estoy lleno de alegría, no solamente ver jóvenes fieles en las bancas, pero trabajar junto con los jóvenes y para ayudarlos a discernir si tú tienes una llamada más profunda
toda la iglesia me da esperanza y especialmente ahora 12 candidatos con mucha diversidad de muchas partes de la diócesis. La providencia de Dios está trabajando y Dios está muy ocupado en la invitación a considerar al sacerdocio. Un día yo espero ser un sacerdote que gente puede venir por ayuda, un sacerdote que puede escucharlos cuando necesitan ayuda en momentos difíciles o en momentos alegres. Esta parroquia para mí significa como mi segundo hogar y para mi familia ha sido una casa de oración, una casa de compartir con mis hermanos de fe y un encuentro comunitario donde podemos estar juntos para celebrar la Santa Eucaristía. Una de las necesidades grandes de la parroquia en este momento es integrar a toda la comunidad, tanto a nuestra comunidad americana como a nuestra comunidad hispana. Pero es importante ir fortaleciendo el deseo de verse como una sola familia, en la que ellos puedan no nada más compartir la riqueza de cada cultura, sino también fortalecer la fe. Aquí en nuestra parroquia de Santa Ana, en Carthage, la necesidad más apremiante para nosotros es el acompañamiento de la gente en cuanto a la evangelización, la formación en la fe. La gente viene de lugares donde rara vez aparecía el sacerdote, no porque no quisiera, sino porque no hay sacerdotes. La comunidad hispana es uno de los programas que necesita mucho apoyo, sobre todo porque ha crecido y sigue creciendo constantemente. Todos deberíamos participar en esta campaña Unidos en Misión, porque todos formamos el cuerpo y la sangre de Cristo y todos tenemos que ser comunidad parroquial. La donación de cualquier cantidad, no importa pequeña o grande, vale mucho. Yo le daría a alguien que esté pensando en ayudar esta campaña que su ayuda puede ser una gran bendición para nosotros, puede ser un beneficio a nuestro futuro de la educación, en nuestro espiritual y en nuestro pastoral. Yo le diría a esa persona que no está seguro que se pusiera en oración y que le pidiera al Espíritu Santo que le dé ese entendimiento. Simple y sencillamente yo les diría que la participación en esta campaña no es opcional, es necesaria. Y si no promovemos el bienestar desde donde nos toca, pues vamos a tener una iglesia de muy poca presencia y de influencia en la gente, nuestras familias. Mis hermanos y mis hermanas, nuestra comunidad hispana está creciendo más y más cada día. Ocupamos más sacerdotes bilingües para poder seguir la enseñanza de Dios en el mundo y no dejar que nuestra fe caiga por falta de sacerdotes. Cada persona puede ser un participante en esta campaña porque la cantidad o tamaño de la donación no es tan importante como el corazón que cada persona traiga a esta campaña. Muchas gracias a todos por su apoyo en la campaña Unidos en Misión. Únanse a mí a esta campaña Unidos en Misión. Yo apoyo la campaña Unidos en Misión. Yo apoyo la campaña Unidos en Misión. Yo apoyo la campaña Unidos en Misión.